Toca a mí. En este caso yo me voy a orientar a siglo XX, siglo XXI, voy a ver un poquito más hacia aquí. Tiene que ver con el mundo del arte, ¿vale? Y como no quiero desvelar mucho más, voy con la introducción. Al mercado del arte también se la cuelan. Durante décadas, muchas personas pensaban que habían gastado millones de euros en obras maestras y los marchantes estaban encantadísimos. Sin embargo, todas esas obras tenían un mismo autor, Wolfgang Beltracchi. Hoy te cuento la que lió el mayor falsificador de arte del siglo XX y con diferencia. Bueno, un tema que me gusta mucho, la verdad, las falsificaciones. Pues no te vas a cansar. Primero lo que voy a hacer es presentar a Wolfgang Fischer, más conocido como Wolfgang Beltracchi, que es este señor de aquí, que ya la primera vez que vi la foto dije, este señor ha tenido que hacer algo porque espectacular, la verdad. Toma el apellido de su mujer, que luego lo contaré, ¿vale? Pero él es Wolfgang Fischer. Bueno, nació en Alemania en 1951. Su padre era restaurador de arte y muralista, por lo que el interés por el arte pues venía de casa, ¿no? De hecho, en el documental que vi sobre él, que te dije, ¿me he visto un documental? Pues era suyo. Para él pintar era como cepillarse los dientes. O sea, era algo súper habitual, lo hacía todos los días, casi ni le daba valor porque era como, bueno, lo hago siempre. Entonces, bueno, pues es lo habitual, ¿no? Entonces, desde pequeño ayudaba a su padre pues con alguna pintura, sobre todo haciendo algunos retoques. Le decía a su padre, oye, ayúdame con esta pieza, no sé qué, pues él desde pequeñito le ayudaba. El momento clave, sin embargo, fue 1965, que él tenía 14 años, cuando hizo su primera versión de una obra. Esa obra, Madre e Hijo, de Picasso. Vale. Hizo una versión, ¿vale? Pero él la hizo más alegre porque decía que le parecía muy triste, entonces él hizo otra versión, ¿vale? Picasso un mierdas, ¿no? Más o menos, un tristón, ¿no? Es decir, ya desde el principio no copiaba, sino que él hizo una versión, ¿vale? Todo esto sin haber estudiado pintura, ¿vale? Bueno, es una técnica que se sigue usando en la academia, ¿no? Copiar a los grandes para aprender. Eso es. Sí, destacó que no había estudiado pintura porque sí que es verdad que, un inciso, durante su adolescencia le habían expulsado de la escuela secundaria, había ido a una escuela de arte, pero no había trabajado la pintura, estudió otras cosas, pero pintura no. Por supuesto, consume drogas, le genó y ya comenzó a tener interés por falsificar obras de arte. ¿Vale? O sea, digamos una adolescencia que le pega bastante con... Sí, estaba pensando. Le pega con la cara. De hecho, viendo su capacidad innata para entender el lenguaje visual de otros artistas, lo que hace es, pues en la época del público que tenemos aquí enfrente, comenzar a vender sus falsificaciones en mercados de pulgas, ¿vale? Y entonces empieza a entrar en este mundillo porque le gusta y, lógicamente, pues saca rédito económico. En los 90 se casó con Ellen Beltracchi, que les pongo por aquí detrás, de quien adopta el apellido, como he dicho antes, y a quien le dice lo que hace. ¿Cuánto crees que tardó en juntarse y decirle, oye, es que me dedico a falsificar? Hombre, eso es lo primero que hay que decir, porque así ella sabe si es red flag o no, ¿no? Sí, o sea, este ya es he puesto que es el primer tenemos que hablar, porque tardó 3 días. A los 3 días de juntarse con ella le dijo, es que me dedico a esto. Mucho me parece. Mucho, ¿no? ¿Qué reacción crees que tuvo ella? Pues viéndole un poco, le pareció guay. ¿Sí? ¿No? O sea, ya que tomara su apellido me parece así como guay. O sea, que él tome el apellido de ella. Entonces, yo creo que le gustó. Pues según el documental, a ella le excita, motiva y atrae este juego. Así que totalmente le sigue el ritmo. Es que le pega total. Le pega totalmente. De hecho, según ella, describía todo esto como que era como cuando no hacías los deberes en la escuela, en la universidad, en el colegio, y te empezabas a poner nervioso, que te empezaban las sudoraciones, las palpitaciones, cuando te iban a pedir los deberes y no los tenías hechos. Pero son nervios malos, no es... Pues para ella era excitante. Vale, bueno, cada uno tiene sus gustos, no entramos ahí. Donde sí que voy a entrar es que cuando hablo de falsificaciones, a todos nos puede venir a la mente, ¿no?, la idea de falsificar una obra de arte, pero yo no solamente hablo de pintar un lienzo y ya está. Este señor era muy, 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 muy meticuloso, ¿vale? Y voy a poner los pasos que seguía. Primero, hacía una investigación profunda, es decir, no cogía el primer cuadro y lo versionaba, no. ¿Qué ibas a decir? Primero se fumaba un porro y luego... Eso en el documental no sale, pero ni confirmo ni desmiento. Bueno, investigaba a los artistas y buscaba o cuadros perdidos o espacios temporales donde podía encajar un cuadro. Claro.
Es decir, la época de Picasso, la etapa azul, que en un catálogo sale una obra que nunca se ha visto, dice, pues esto me encaja, que de repente aparece ese cuadro, ¿no? O sea que para las pintas que tenía, la verdad es que se lo curraba. Siempre, en ambos casos, cuadros de los cuales se tenía el nombre, pero no se sabía el aspecto. Es decir, sabes el título de la obra, pero no sabes cómo es. Entonces, Claro, sorpresa. sorpresa. Se centró sobre todo a nivel de época en el fauvismo, ¿vale? Todo artistas de la época fauvista. Y luego el proceso, que a mí me encantó porque en el documental sale muy detallado. Iba a mercadillos para comprar bastidores. Es decir, iba a un mercadillo, veía una obra y decía, ¿esto de qué año es? ¿De los 20 a los 30? Me lo llevo. Porque él se quedaba con el bastidor de detrás. De hecho, lo que hacía era pues buscar esos marcos de madera que encajaran con el año teórico del cuadro, quitaba la pintura, pintaba siguiendo el motivo del cuadro anterior para que no desentonara. O sea, si salía pues una mujer tumbada, pues hacía como una casa según las curvas, o sea, todo súper meticuloso. Calentaba el cuadro para que pareciese que había pasado más tiempo. También para que la pintura estuviese totalmente seca. Planchaba el lienzo por detrás para que se notase desgastado. E incluso, que esto a mí ya me pareció increíble, tenía botes con pelusas y polvo y lo metía entre los bastidores para que pareciese que llevaba mucho tiempo colgado. O sea, increíble. Es que este señor, ya solo con la cara ya se le veía que algo tenía... Y la mujer, uf. Y la mujer... Y acabo de empezar. Bueno, como pese a todo, pues era bastante raro, ¿no? Que apareciese un cuadro tan buscado, ¿no? De repente pues aparece un Picasso, un Ernst, Claro. Porque todos los que él hacía pues se sabía que eran bastante deseados y valían bastante dinero. No se iba a poner a hacer uno que valía 2.000, sino uno que valía 5 millones, ¿no? Entonces, bueno, junto a Hélène se inventaron un contexto. Ese contexto era que resulta que el abuelo de Hélène fue Werner Jaegers, que fue un antiguo miembro del partido nazi. No me libró del fascismo en ninguna entrega. Había sido amigo del marchante de arte judeo-alemán Alfred Fletchheim, este de aquí, ¿vale? Este existió de verdad, ¿vale? En la década de 1920, al igual que el abuelo de Hélène. Entonces, ellos inventaron que Werner le había comprado a Alfred su colección antes de exiliarse por la Segunda Guerra Mundial. Muy normal que alguien del partido nazi le comprase las obras a un judeo alemán. Ya. Nadie le dio vueltas a eso. Pero bueno, a pesar de las incongruencias, durante varias décadas esta colección pues existió. Entonces, bueno, las falsificaciones de Wolfgang aparecían de ahí. Es decir, llegaba Hélène y Wolfgang y decían, no, es que de la colección esta pues me han aparecido estos 5 cuadros que tenía mi abuelo, no sé qué. Bueno, a nadie le pareció raro y siguieron. Tal es el nivel que como comenzaron a cuestionar esta teoría, los Beltracchi inventaron pruebas, ¿vale? Esta parte también es increíble. Claro, en todas las obras, si hay una colección, normalmente es que hubiese una foto. Por mucho que fuesen en los años 20 o los 30, sí. Claro, los que tenían colecciones en los 20 o los 30 se podían permitir alguna foto. Entonces ellos presentaron las fotos en las que aparecía la abuela de Hélène, ¿vale? Fotos así. ¿Qué pasa? Que claro, que estas fotos, que tú la ves, ¿no? Y dices, bueno, bien, con los cuadros detrás y demás, bueno, eran fotos falsas. Por supuesto, claro. Este era su estudio y tanto él como ella pues hacían estas fotos, iban cambiando las obras según él las iba pintando y falsificaban todo. De hecho, wow. La abuela era ella, con ropas de la abuela, sin maquillar, o sea, un entramado aquí increíble. Claro, compraría un daguerrotipo o algo así, ¿no? Alguna cámara antigua y... Efectivamente. Es que es increíble. Bueno. Y además de esto, lo que hacía era colocar unas etiquetas falsas detrás de las obras que él mismo se inventó. En cada una de las obras también la etiqueta. O sea, es que era súper meticuloso en ese sentido. Un trolero, pero súper meticuloso. ¿Sabes cuando hay como alguien que es como villano, pero lo hace tan bien que dices, te lo compro un poco? Sí. Nunca mejor dicho. O sea, a mí no me cae mal, ¿eh? O sea, yo me parece, bueno, por lo menos, o sea, no sé, creativo. Voy a dejarlo de momento por ahí. Bueno, la cuestión es que, lógicamente, pues al final les pillaron. Aunque se pegaron varias décadas... Porque ¿a quién vendían estas obras? A marchantes, coleccionistas... Sí. Es verdad que ellos no lo hacían directamente, siempre había un intermediario, pero que, como también comentaba en el documental, aparecía una obra y, claro, el marchante que decía me va a llevar 1 millón por venderlo,
no quería cuestionar nada. Es como, ¡guau! Apareció esta obra, a mí me parece todo bien, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, pues les pillaron y fue por esta obra de aquí, ¿vale? Se titula Cuadro rojo con caballos, supuestamente era de Heinrich Campendonck y la vendió a una empresa en Malta por 2,88 millones de euros a través de una casa de subastas. Probablemente Sotheby's o alguna de estas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta obra estaba atribuida al año 1914, pero hicieron un análisis de la obra, por lo que fuese, e incluía un material que no existía en esa fecha, que era el pigmento blanco de dióxido de titanio. ¿Vale? Aquí es el segundo tenemos que hablar, porque claro, imagínate que analizas una obra de 2,88 millones y dices, es que este blanco no me encaja para la época, ¿no? Entonces, bueno. Es que tendría que haber usado plomo tóxico, como los artistas de verdad. Efectivamente. Da la casualidad que, como reconoce en el documental, que fue la única vez que utilizó blanco de tubo por pereza. Y le pillaron. ¿Ves? De hecho, en el documental sale con el tubo en la mano y dice, una vez que lo uso, bueno, aquí lo tenéis vacío. O sea... Pues sale él en el documental hablando y eso. Sí, es increíble. Bueno, así se descubrió esta falsificación y, por tanto, pues ya empezó todo el entramado a salir, ¿no? Como, pues eso, he destacado que en el documental sale diciendo, tanto tiempo que lo estuvieron buscando y aquí lo tengo vacío. O sea, la verdad es que bastante mofa el documental. Más que documental era comedia casi. La parte en la cárcel no, pero bueno. Por supuesto, todo esto fue un gran bochorno, sobre todo para el mundo del arte. Claro, tú imagínate los marchantes, a quienes se los habían vendido, claro, la cara de idiotas que se les quedaron. Rollo, me han colado aquí un cuadro de 5 millones porque no hablamos de 5.000 euros, hablamos de millones de euros. Bueno, entonces, claro, aquí los compradores, los marchantes, las empresas, los galeristas se sintieron estafados y empezaron a denunciarse los unos a los otros. Es que me has vendido esto, no sé qué, tal cual. Bueno, al final, pues cada uno, sobre todo lo que ganaron fue que a muchos se les devolvió el dinero, pero el marchante se comió el cuadro, porque claro, como ahí a quien se lo vende normalmente tienes una cierta relación porque te está pagando millones por los cuadros, como bueno, me lo vuelvo a quedar. El marchante lo sabría que eran falsos. Yo creo que no lo querían ver. De hecho, en el documental se cuenta todo el rato que es que no les interesa porque fuese falso. Ya. Es como voy a ganar 6 millones, no voy a preguntar. Lo sabía, vamos. Sí. Bueno, total, que Wolfgang y Helen... Es que no encuentro una foto mala, es increíble. Fueron arrestados el 27 de agosto de 2010 en Friburgo, creo que saliendo de un restaurante con los hijos. ¿El qué? Que les fueron arrestados cuando salían de un restaurante junto con los hijos, que no tenían ni idea. En el documental era... No, yo vivo en una mansión, pero no sé. Le pregunto a mi padre de qué trabaja, me dice que pinta, pero no tengo ni idea. La tipiquísima, ¿no? Pues bueno. Pues eso. Y el cómplice, que era Otto Schult-Kellengaus, que ya no encontré foto, que les ayudó a colocar algunas falsificaciones, pues fue arrestado más tarde, el 1 de diciembre de 2010. Vale. Se produjo un juicio en otoño de 2011 y Beltracchi admitió haber falsificado 14 obras. Vale. Esto lo que hizo fue agilizar el juicio, que inicialmente contemplaba escuchar a 160 testigos y 10 peritos de arte. O sea que yo creo que a todos les vino bien que dijese Beltracchi que eran 14, como si hubiese dicho 2, para ahorrarse el tener que escuchar a 160 testigos. Bueno, el fiscal al final estimó que lo que Beltracchi había ganado con estas copias inventadas eran 16 millones de dólares, que no es poco para habértelo inventado ahí. Y al final fue condenado a 6 años de prisión, Otto a 5 y Elena a 4. Cumplieron condena en una prisión abierta. ¿Sabes lo que es una prisión abierta? Me lo puedo imaginar, pero no. Que solo van a ir a dormir. Ah, vale. Entonces, si... ¿Vivían en su casa o su mansión? No, o sea, durante el día iban a trabajar a un sitio específico, que en este caso era su estudio, por un amigo que debía hacer como un contrato o algo así, entonces iban a su estudio a trabajar, que también hay que tenerlos bastante gordos, y luego por la noche, claro, cada uno se iba a su cárcel. Y ahí dormían y al día siguiente otra vez se veían. ¿Y 5 años, has dicho? Sí, el 5 y ya 4. Espectacular también la condena, pero bueno. Salieron en 2015 aceptando firmar solamente bajo su propio nombre y él irse a vivir a Francia. O sea, él también le dijeron, vete ya a tomar por saco de aquí y no pintes ya bajo nombres de otros porque no está bien. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las repercusiones en la actualidad? Sobre todo para Wolfgang. Es que sus obras actuales,
como esta de aquí, se venden entre 5.000 y 100.000 euros. Ay, qué horror, ¿no? Y estas obras falsificadas, en teoría, han incrementado precisamente el valor por ser un Beltracci auténtico. Sí, porque es feísima, la verdad. Buah, pues no has visto los originales, es que no la he podido meter, pero había algún boceto que tenía ahí Pero increíble. este no lo hizo con intención de copiar el de Da Vinci. No, esto tú te metes en su Está página web inspirado. y está ya... Sí. Es que es como una serie que ha hecho en torno a... Ujú. Sí. Bueno. En fin. Que la cuestión es que precisamente por ser un Beltracci, aunque sea una referencia a Da Vinci, pero por ser un Beltracci auténtico, tiene más valor. Claro. Entonces ahora ya empezamos con quién firma el cuadro, ¿no? Con ese valor. Bueno, la cuestión es que, claro, colocó bastantes obras. Algunas, de hecho, repercuten a museos japoneses o incluso al Reina Sofía de Madrid, que rechazó, o sea, tuvo que retirar un cuadro porque tenía la teoría de que era un Beltracci. ¿Pero era una falsificación de algo? No ¿O han, era no han un dicho Beltracci nada. original? No han dicho nada. Pero tenían un cuadro que decían, este me parece a mí que no... Uf. O sea, que es que nos pilla de cerca, quiero decir que siempre hablamos de estas cosas, pero sí. Y a todo esto hay que decir que no ha admitido todas sus copias. Que en el documental se mofa porque dice, es que no se ha visto las que he colocado. O sea, que fueron 16 millones, pero... O sea, que no eran solo 14. Que, No. Así que es muy posible que todavía vayamos a un museo o que compremos un cuadro de 1920, 1930 y que no sea del autor que creemos. Mira, yo eso lo pienso mucho, porque alguna vez he visto entrevistas de restauradores y demás que dicen, hay museos que tienen obras que no son las originales, que son falsificaciones. Pues igual alguna es un Beltracci. Ujú. Es que encima él se jacta de decir, no, es que igual he pintado... Es que cuando le preguntan, dicen, no quiero decir cuántos he pintado, para que luego para que no me metan más años Hombre, de cárcel. claro. Sí. Y dice, encima, se descojona porque dice, claro, yo voy a un museo, veo mis obras y no puedo decir que son mis obras, claro. Pero el dinero ya se lo ha Pero llevado. el dinero se la ha llevado, o sea, es que es increíble. Yo de todas formas recomiendo mucho ver el documental Wolfgang Beltracci, El arte de la falsificación, que es de 2014, que en esa época precisamente es cuando tiene que vender su casa para sufragar algunos gastos, pues de algunos cuadros y demás, y como explica también su estancia en la cárcel. Es más comedia que documental, yo ya lo aviso, por si alguien se lo quiere ver, que es una orilla, y es bastante interesante, la verdad. Entonces, a nivel de reflexiones, yo quería traer dos. La primera es que en este mundo del arte, en el que al final la autenticidad es la religión, es decir, es un Ernst, es un Picasso, es un... La firma, ¿no? La firma. La firma. religión, lo que da el nombre. Claro, ¿cómo puede ser que nadie quiera darle una vuelta, esto puede ser una falsificación o no, y por predisposición lo que quieras es pensar que sí, que es verdadero, para venderlo y llevarte la pasta? Que es lo que pasó con Beltracci. Pues porque lo que más importa es el dinero en todo. Entonces, creo que por eso, ¿no? Pues Ujú. No interesa. hasta aquí la primera reflexión. Y luego la segunda es, que él también la tenía. Él tenía luego la duda de cómo pintaba. ¿Hacía un Ernst Beltracci, que es este cuadro de ahí, o se pone a pintar el cuadros originalmente suyos? Porque este vale más que cualquier cuadro suyo. Claro, ya ha alcanzado tanto prestigio, bueno, prestigio, no lo sé. Que como ya es una celebridad, ya sus obras sí, están muy cotizadas, ¿no? Entiendo que ya no sigue falsificando, ¿o sí? ¿O sigue vivo? O sea, vivo sigue. Vale. Sí. Lo que pasa es que cuando se cerraba el documental estaba hablando con un crítico también de arte y le decía, ¿por dónde vas a orientarlo? ¿Por seguir falsificando o hacer... ¿Cuál es tu línea de negocio actual? Efectivamente. Hacer un Ernst falso, pero como es un Beltracci, es un Ernst Beltracci que vale más, o hacerlo lo tuyo, y él dijo que se quería decantar por esto. Por hacer un mix. Sí, y que lo suyo que se lo guardaba. Porque con esto, claro, ganaba, pues eso, de 5.000 a 100.000. Wow, no conocía la historia. Estoy impactada. He de decir que desde aquí estamos en contra de las falsificaciones artísticas, desde este podcast, pero muy interesante, la verdad. La verdad es que un buen personaje he encontrado. Sí. Y otro que también se tuvo que ir, que hemos hablado de Sargent, y también... Exiliados, ¿eh? Sí. Hasta aquí mi historia.